Nos vamos rápidamente hacia el viejo continente, al continente europeo, porque allí se está votando en justamente las elecciones europeas, ¿no? Del Europarlamento. Exacto, que mucho da que hablar, que la derecha va teniendo predisposición, más partido, la izquierda cae en el centro, bueno, pero con ello vamos a dialogar con Luis Rosales, que lo tenemos en comunicación. Muy buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Marco, Denis, te saludan desde Noticiero 9 Central. Un gran gusto. No estoy yo en el viejo continente, estoy en el nuevo continente, pero en el norte. Estoy en la Florida, en Estados Unidos. Pero vamos a analizar lo que está pasando en el viejo continente, es decir, en Europa, donde efectivamente cada renovación de Parlamento Europeo, que es un invento fantástico de los europeos, de la Unión Europea, que ha posibilitado el periodo más largo de paz intraeuropeo de la historia. El hecho de pelearse en elecciones y no pelearse en campo de batalla ha traído una enorme prosperidad y paz a ese continente que fue el protagonista de infinidad de guerras. No había momento en que, no sé, los ingleses contra los franceses, los alemanes contra los ingleses, los italianos en sus diferentes versiones contra los austríacos, los polacos contra los lituanos, los rusos, todo el tiempo. Desde la Segunda Guerra Mundial, final de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la destrucción total que quedó Europa como consecuencia de la guerra y de la locura nazi, Europa Occidental primero se empezó a unir, con la caída después de la Unión Soviética se le incorporó toda Europa Oriental, y ahora prácticamente el continente entero, con la excepción de Rusia y los países circundantes a Rusia, muy cercanos, conforman una unión que discuten como se discute civilizadamente, discuten en elecciones, en campañas, los europeos votan, conforman ese parlamento y de ahí surgen las autoridades de Europa. Ahora, Luis, te hago una consulta. ¿Cuáles son los temas a abordar o temas a tratar justamente en estos parlamentos, más allá de por ahí las cuestiones bélicas o los conflictos, ¿no?, entre países que pueden llegar a existir allí en Europa? ¿Qué otros temas también se barajan allí? Bueno, cada vez más son las funciones que los estados nacionales europeos han ido, y yo te diría funciones, tareas, derechos que han ido cediendo los estados nacionales a estos organismos supranacionales, es decir, cada vez tiene más competencia el gobierno europeo vis a vis en comparación a los gobiernos locales de cada país, algo que ha provocado como reacción que en muchos países estén surgiendo grupos euroescépticos que se llaman, que están en contra de tan gran cesión de derechos de los países independientes, de los estados independientes, de los países soberanos, a un organismo supranacional como lo es la Unión Europea. Y eso explica el crecimiento, sobre todo en sectores de derecha, de sectores más extremos que se oponen o que pretenden ralentizar, frenar en algo este proceso de integración europea. Luis, ahora, ¿cómo podría explicarse la razón, el argumento, el motivo por el cual Macron, por ejemplo, llamó a elecciones anticipadas? Muchos decían por este avance de la derecha, por mantener el centro. ¿Cuál sería la razón? Bueno, primero analizar los resultados. Los resultados indican que efectivamente hay una ola de partidos de derecha que no tiene nada de malo, porque es como que, viene la derecha, no pasa nada, ya estuvo mucho la izquierda, y si son moderados los de izquierda y los de derecha, está todo bien. El electorado puede sí y sacando algunas cosas de un lado y otras de otro. No hay ninguna alarma ni ninguna alerta, claro, porque a los partidos de derecha les vaya bien en algún momento y después les va a los partidos de izquierda. La ola de derecha, en España, no triunfó la ultraderecha amiga de Milei, digamos, Vox, de hecho salió perdiendo. El tercero triunfó el Partido Popular, que sería el equivalente a Esdero, para que ustedes lo entiendan, digamos, una centroderecha moderada, tipo Macri, tipo PRO, tipo algo así. Claro. En España,
En Francia, en cambio, triunfó Marine Le Pen. Marine Le Pen, la hija de Jean-Marie Le Pen. Sí. El padre era mucho más extremo de derecha. La hija, para poder realmente gobernar y llegar a electorados más amplios, ha moderado su discurso y triunfó por sobre Macron. Por eso Macron convocó a elecciones anticipadas, porque en cierta forma en esta elección que elegía diputados para el Parlamento Europeo, no para el Parlamento francés, ha perdido Macron la legitimidad que tenía. Entonces va a revalidar títulos o intentar revalidar títulos. En Italia ganó la primer ministro Meloni, o el partido de la primer ministro, que es un partido también que parecía que venía muy de extrema derecha, anti-europeo, y una vez en el gobierno se moderó bastante, coalicionó con otros. En Alemania ganó el partido de la Merkel, el partido de centro derecha. Entonces, en todos los grandes países europeos hay como un corrimiento o una ola de derecha que viene avanzando. Uh-huh. Afortunadamente, la centro derecha moderada, en general, que se pone de acuerdo, discute, están a favor de Europa, con un pensamiento, una forma de ver las cosas más inclinadas a las ideas conservadoras y de libre mercado, que lo que hacen habitualmente los socialistas en Europa. Claro. Luis, ahí estábamos viendo recién una placa en imágenes. Son 720 los escaños que se están eligiendo justamente en estos momentos. ¿Cómo se eligen estos eurodiputados? Los vota directamente el pueblo en cada país. Son diputados que representan al partido político y al país en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo se reúne una semana al mes, tiene 3 sedes, en Bruselas, la capital de Europa, capital de Bélgica y capital de Europa, sí. En Estrasburgo y en Luxemburgo, todo muy cerquita por ahí. Y se reúnen una semana al mes y legislan, discuten legislación europea, regulaciones, temas, asuntos migratorios, temas de frontera, temas económicos, Banco Central Europeo. Hay que pensar que Europa tiene una misma moneda. Claro. Ya esa soberanía la perdieron los países. No está más la peseta, la lira, el franco, el marco, como era antes. Ahora hay el euro, y el euro se regula centralmente de toda Europa. Es decir, cada vez tienen más poder las autoridades europeas en comparación con el poder que conservan las autoridades de cada país. La única sobreviviente es la libra esterlina. La libra esterlina que, no se dio al euro cuando era parte de la Unión Europea, y ahora, a partir del Brexit, se fueron de la Unión Europea. Los ingleses, por ingleses, escoceses y galeses, e irlandeses del norte, partieron de Europa, se quedaron ahí, como siempre, como una isla. Que dicho sea de paso, ahora hablando de Macron, el presidente de Francia justamente, Milei también tiene que dejar y reunirse ahora, próximos días, si no es mañana, estamos en estos días pronto. ¿Cómo eso va a beneficiar de alguna manera o no a Macron? Viaja Milei, no tengo tan clara la agenda, porque lo que sé que ha trascendido es que no se va a reunir precisamente con Ursula von der Leyen, uh-huh, que es la presidenta de Europa, que ha sido ratificada ahora prácticamente en esta elección, si bien no está designada, tiene los porotos es decir, los diputados para poder ser, y los votos para poder ser ratificada como presidenta de Europa. Una alemana, conservadora, de centro derecha. Creo que no se va a reunir, por lo que he recabado como última información, Milei me refiero. Uh-huh. Con Macron seguramente sí, creo que está en agenda, y va a ser una reunión interesante porque Milei es partidario de la archienemiga, para decirlo en términos de superhéroe que tanto le gusta a Milei, es la amiga francesa política, me refiero, de Milei, es la archienemiga de Macron, es Marine Le Pen. Veremos cómo se desarrolla. Y Le Pen es yo te diría, un ultra defensor del proceso unificador europeo, de la Unión Europea. Y dentro de la ideología, yo te diría, de Milei, la Unión Europea, en general los libertarios, tienden a desestimar, a estar más en contra, a estar más cercanos a las posiciones de
parecidas a Vox, que son euroescépticos, como le dicen, es decir, son escépticos o un poco anti-Unión Europea. Claro. Luis, agradeciéndote mucho tu tiempo. ¿Cuándo finalizan estas elecciones y qué va a pasar después de las mismas? Ya finalizaron, ya fueron 3 días, del 6 al 9 de junio. Los resultados están a la vista, la mayoría... A ver, está todo muy repartido. Imagínate que son elecciones entre todos los europeos, 600 millones de personas, 500 millones de personas. Es decir, son elecciones enormes, con una diversidad de partidos, de nacionalidades. Pero el bloque mayoritario es la centroderecha. Después hay otro bloque que sumado a los liberales, a la derecha más dura, son la mayoría. Después tenés la centroizquierda. Después tenés varios bloques de partidos regionalistas, como los partidos vascos, los partidos de Irlanda, los partidos catalanes, que tienden a tener sus propias visiones. Y después algunos partidos que no están definidos en ninguno de estos bloques, pero ya está conformada y parecería que los números son favorables a que continúen las autoridades actuales en la Unión Europea. Luis, más o menos a grosso modo a esto quiere apuntar el Parlasur acá en nuestro Cono Sur. Y debería ser algo parecido, ¿no? Pero bueno... ¿Cuánto nos hace falta, no? Falta un montón. Pero no sé si los gobiernos de Sudamérica o del Mercosur están dispuestos a ceder todas las funciones, toda la soberanía que se dieron los países europeos para poder conformar la Unión Europea y estas instituciones. Tal vez, en aquel caso, 2 guerras mundiales justificaron esas sesiones, ¿no? Claro. Luis, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu espacio. Como siempre, muchísimas gracias y muy amable. Al contrario, un gran saludo de la Florida, acá con mucho calor, y todo el día con una lluvia torrencial tropical, que seguramente ustedes en Chaco en el verano están acostumbrados. Yo como mendocino estoy con demasiada humedad para mi gusto. Está bien. Saludos a Messi allí en la Florida y a todos los muchachos de la selección. Un gusto. Chao Luis, hasta luego.